Mi exmarido nunca me dijo te amo, pero ahora se esfuerza por alardear de cuánto me ama. Toda historia de amor empieza con promesas y termina con descubrimientos. A veces lo que se pierde no es el amor en sí, sino la capacidad de comprenderlo. En esta historia, dos corazones que una vez compartieron sueños, silencios y malentendidos aprenden tardíamente que el amor no siempre habla alto. A veces susurra. Es un relato de lo que queda después de que todo parece haber terminado y de cómo, cuando el tiempo madura, el dolor, incluso el silencio, puede decir te amo. Hola, amigos, soy Linda y esto es Linda Love Stories. Espero que disfruten de esta historia. El sonido metálico de la puerta era tan puntual como un reloj suizo. Cada mañana, a las 5:15, Olivia la oía cerrarse con ese tintineo característico que anunciaba la partida de James al taller. Se quedaba en la cama unos minutos más, envuelta en las sábanas que aún conservaban su aroma, una mezcla de loción para después del afeitado y algo indefinible que simplemente era James. A los 35 años, Olivia había construido una vida estable. Trabajaba como analista en la compañía de seguros local, tenía su propio coche y compartía una modesta casa con el hombre que había elegido como pareja. Sobre el papel, todo parecía perfecto. Pero los papeles rara vez cuentan historias completas. Su ritual matutino era predecible: despertarse 3 horas después de que James se fuera, tomar un café rápido y conducir hasta la oficina. El trabajo consumía toda su jornada, lidiando con hojas de cálculo, atención al cliente y reuniones interminables. Cuando volvía a casa, normalmente después de las 7, el cansancio ya se había instalado en cada centímetro de su cuerpo. En los primeros años de matrimonio, la rutina no parecía tan pesada. Había una ligereza en las tardes compartidas, en las risas espontáneas que resonaban en la pequeña sala de estar mientras veían películas en el sofá desgastado. James no era hombre de muchas palabras, pero sus ojos se iluminaban cuando ella entraba en la habitación. Hacían planes en servilletas de papel durante las cenas en restaurantes baratos. Una casa más grande, tal vez niños, tal vez un viaje a la playa el próximo verano. Las servilletas se amontonaban en un cajón. Los planes, sin embargo, permanecían allí, doblados y olvidados. El tiempo, ese invisible constructor de muros, levantaba barreras que ninguno de los dos percibía hasta que era demasiado tarde. Las conversaciones se convirtieron gradualmente en frases cortas sobre el día, sobre facturas que pagar, sobre el coche que necesitaba una revisión. La risa que fue la primera en desaparecer, como pájaros que migran sin previo aviso. Olivia empezó a notar la ausencia de algo que ni siquiera sabía cómo nombrar, un vacío que crecía entre ellos, incluso cuando compartían la misma cama, el mismo espacio, el mismo aire. Empezó a esperar palabras que nunca llegaban. Palabras sencillas como «te quiero». James nunca las decía. Olivia contaba con los dedos las veces que había escuchado algo parecido. Quizás un «te extrañé», después de un viaje de negocios, o un «estás guapísima», en alguna ocasión especial. Pero las 3 palabras que anhelaba. Nunca. No es que no demostrara afecto de otras maneras. James era un hombre práctico. Su amor estaba en los hechos, en el café que preparaba en las mañanas frías, aunque ella a menudo llegaba demasiado tarde para disfrutarlo caliente. En el parabrisas que limpiaba antes de que ella se fuera a trabajar los días de lluvia. En las pequeñas cosas que arreglaba en la casa antes de que ella se diera cuenta del problema. Pero Olivia quería más. Quería las palabras. Quería flores sin fecha, notas escondidas en el bolso, mensajes inesperados a media tarde. Quería romance en el sentido más tradicional y cinematográfico, algo que James parecía incapaz de ofrecer. «Nunca me sorprendes», dijo una vez después de otro aniversario de bodas, donde la llevó a elegir su propio regalo al centro comercial. «Pensé que preferirías elegir algo que realmente te gustara», respondió él, genuinamente confundido. «No se trata del regalo, James. Se trata del gesto». «¿Qué gesto?» «Estoy aquí.
¿verdad? Me tomé el día libre para que estuviéramos juntos. Las diferencias de expectativas se acumulaban como pequeños granos de arena formando dunas entre ellos. Cuando cumplieron 7 años de matrimonio, la distancia ya parecía insalvable. James se retraía cada vez más ante las exigencias. Cuando ella pedía demostraciones de cariño, él respondía con silencio o con soluciones prácticas. Arreglar el grifo que goteaba, cambiar una bombilla fundida, arreglar un pomo de puerta suelto. No quiero que arregles la casa, dijo Olivia exasperada. Quiero que te preocupes por nuestro matrimonio. ¿Y cómo crees que intento hacer eso? Replicó con las manos sucias de grasa o pintura. Estoy cuidando nuestra casa. La palabra divorcio apareció primero como un susurro durante una pelea, luego como una amenaza en otra, hasta convertirse en una realidad ineludible. Cuando firmaron los papeles, no hubo drama, ni gritos, ni acusaciones, solo un silencio denso y la sensación de que algo que podría haber sido hermoso se había perdido en el camino. Olivia se mudó a un pequeño apartamento en el centro. Redecoró el espacio con colores vivos, compró plantas, intentó crear un ambiente libre de recuerdos. Se cambió de peinado, se apuntó a clases de baile, aceptó invitaciones para salir con amigos. Pero hubo noches, muchas, en las que se encontró mirando el teléfono, casi esperando una llamada que nunca llegaría. Noches en las que la ausencia de James pesaba más que su silenciosa presencia. Pasaron 2 años así, en un constante intento de reconstrucción. Olivia avanzaba profesionalmente, haciendo nuevos amigos. Incluso intentó 1 o 2 citas que nunca pasaron de la primera cena. Siempre parecía faltar algo, como si una parte de ella se hubiera quedado atrás, encerrada en esa casa con el portón ruidoso. Fue Camila, su compañera de trabajo, quien mencionó a James casualmente durante el almuerzo. ¿Viste que tu ex tiene citas? Ayer publicó unas fotos. Olivia sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la compostura. No, no lo vi. Ya no lo sigo en redes sociales. Pero esa mención le bastó para escribir su nombre. En la barra de búsqueda al llegar a casa. El perfil estaba abierto y allí estaban las fotos. James abrazaba a una mujer morena con una amplia sonrisa. Pero lo que realmente la golpeó como un puñetazo en el estómago fue el texto: con mi amor, devolviste la luz a mi vida. Olivia miró la pantalla con incredulidad. ¿Era la misma persona? ¿El mismo James que nunca logró expresar sus sentimientos durante los años que estuvieron juntos? ¿El hombre que prefería arreglar un electrodoméstico a decir palabras de cariño? En los días siguientes, aparecieron más fotos. James en un restaurante con su novia escribiendo: mi pareja, mi refugio. James en un parque. No hay otro lugar donde quiera estar que a tu lado. James, en lo que parecía un fin de semana en la playa. Eres el mejor regalo que la vida me pudo dar. Cada nueva publicación era como una cuchilla afilada que perforaba algo dentro de Olivia. Las palabras que tanto había esperado, que había rogado en silencio durante años, ahora se ofrecían generosamente a otra persona. ¿Había sido ella el problema? ¿Había algo en ella que le impedía a James demostrar amor? Las noches se alargaban, llenas de pensamientos que giraban como un carrusel incontrolable. Repasaba cada momento del matrimonio, cada discusión, cada silencio, intentando comprender dónde se había derrumbado todo, y más. ¿Por qué parecía tan diferente ahora? Durante semanas, Olivia continuó con su rutina diurna, fingiendo que nada había cambiado. Mientras que por la noche, se permitía el pequeño y autodestructivo ritual de revisar las redes sociales de James, contar las declaraciones, analizar las fotos, torturarse con comparaciones. Hasta que un día, al mirar otra foto de la pareja sonriente, algo dentro de ella se rompió, o quizás finalmente reconectaba. Se dio cuenta de que se estaba haciendo daño innecesariamente, alimentando una herida que jamás sanaría de esa manera. Con un profundo suspiro, bloqueó su perfil y apagó el teléfono. Era hora de seguir adelante de verdad. Los meses siguientes fueron de autodescubrimiento.
Olivia empezó terapia, se dedicó a un proyecto fotográfico que siempre había pospuesto y se acercó más a su hermana, que vivía en otra ciudad. Poco a poco, el nombre de James dejó de ser una presencia constante en sus pensamientos hasta que un sábado por la tarde sonó el teléfono. Era Elena, una amiga en común de su época de casada. Hola, Liv. ¿Cómo estás? Estoy bien, Elena. ¿Y tú? Todo bien. Mira, te llamo porque pensé que debías saberlo. James rompió con su novia hace unas semanas. Olivia sintió una mezcla confusa de emociones. Sorpresa, una inexplicable punzada de satisfacción seguida inmediatamente de culpa por sentirse así, y finalmente curiosidad. ¿Por qué pensaste que debía saber esto?, preguntó, intentando. Para mantener la voz neutra. Elena dudó. Bueno, no parece estar bien. Y, sinceramente, creo que nunca te superó, Elena. Solo digo que a veces el amor no muere. Liv. Simplemente se pierde en el camino. Y ustedes dos siempre parecían estar inconclusos. ¿Sabes? La conversación inquietaba a Olivia. Durante días, intentó ignorar el impulso de contactar a James, diciéndose a sí misma que era solo curiosidad, que no significaba nada. Pero la idea persistía, como una canción que no podemos sacarnos de la cabeza. Un miércoles por la mañana, sin mucha planificación, Olivia condujo hasta el taller donde trabajaba James. Aparcó al otro lado de la calle y se sentó en el coche unos minutos, cuestionando su propia cordura. ¿Qué hacía allí? ¿Qué esperaba conseguir? Cuando estaba a punto de arrancar el coche e irse, la puerta del taller se abrió, con ese mismo sonido metálico que llenó sus recuerdos. Y allí estaba él, con el mono azul manchado de grasa, el pelo un poco más canoso en las sienes, el rostro marcado por el paso del tiempo. James la vio y se quedó paralizado un instante. Por un instante, Olivia pensó en huir, pero entonces él sonrió, esa sonrisa sutil, casi tímida, que ella conocía tan bien. Se acercó al coche con pasos vacilantes. Olivia, qué sorpresa. Hola, James. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Había tanto que decir, y al mismo tiempo, las palabras parecían insuficientes. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Sí. ¿Y sobrevives? Se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que Olivia recordaba. Bueno, ¿quieres tomar un café un día de estos para que hablemos? Ella asintió sin pensarlo mucho. Claro. En el primer encuentro en una cafetería neutral, lejos de los lugares a los que solían ir juntos, la conversación fue superficial. Hablaron de trabajo, del tiempo, de amigos en común. Parecía como si ambos estuvieran dando vueltas a lo que realmente querían decir. En el segundo café, una semana después, algo había cambiado. Quizás era hora de procesar el reencuentro. Quizás la familiaridad que regresaba poco a poco, o simplemente el cansancio de guardar las apariencias. ¿Por qué me buscaste, Olivia?, preguntó James bruscamente después de que la camarera les trajera los pedidos. Respiró hondo. Era ahora o nunca. Vi tus publicaciones con tu novia, ahora es novia. James frunció el ceño. Claramente no esperaba esa respuesta. Le declaraste tu amor públicamente. Hablaste de lo especial que era, de cómo te alegraba el día, continuó Olivia, sintiendo que le temblaba un poco la voz. Todas esas palabras que esperé escuchar durante años y que te rogué que dijeras, se las ofreciste fácilmente. Bajó la mirada a su taza de café en silencio. Solo quería entender por qué era posible con ella. ¿Qué me pasaba? James permaneció en silencio tanto tiempo que Olivia pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de emoción. No había nada malo contigo. Vete. Fui yo quien nunca supo ser lo que necesitabas. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. ¿Recuerdas el primer año que vivimos juntos? Me despertaba más temprano y te preparaba café todos los días. Sí, lo recuerdo. ¿Y recuerdas qué solía pasar con ese café? Olivia pensó por un momento, confundida.
Lo bebía al despertar. No, Liv, rara vez lo bebías. Decías que ya estaba frío o que preferías comprarlo de camino al trabajo o que llegabas tarde. Después de unos meses, todavía preparaba el café, pero sabía que no lo beberías. Su rostro ardía con el recuerdo. Era cierto. Se había olvidado de eso. Y las flores que te compré en tu cumpleaños número 29. Dijiste que preferías plantas que no murieran tan rápido. El abrigo que elegí para Navidad, lo cambiaste por otro modelo. Fotos y declaraciones que publiqué. Me pediste que borrara porque no te gustaba la foto ni las palabras. El anillo de nuestro 5º aniversario de bodas. Pensaste que era demasiado y nunca lo usaste. Cada ejemplo fue como una pequeña revelación para Olivia. Había olvidado esos momentos o quizás nunca los había visto desde su perspectiva. Después de tantos intentos fallidos, creo que me di por vencida. Siempre pareces insatisfecho con mis muestras de cariño. Así que empecé a centrarme en cosas prácticas, en lo que sabía hacer bien, en arreglar cosas, en resolver problemas concretos. Pero las palabras, James, ¿por qué nunca pudiste decir lo que sentías? Esbozó una sonrisa triste. Porque cada vez que intentaba un gesto romántico y veía la decepción en tus ojos, me sentía inadecuada, como si nunca fuera suficiente. No importaba lo que hiciera, las palabras se me atascaban en la garganta. Olivia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Siempre había imaginado que a James simplemente no le importaba lo suficiente, que su amor era frío o distante. Nunca consideró que él pudiera ser tan inseguro como ella. Estaba tan perdida en la comunicación como ella misma. Y con ella, con tu exnovia, suspiró James. Después de nuestra ruptura, me prometí que sería diferente, que expresaría mis sentimientos abiertamente, que no me guardaría nada. Pensaba que el problema era yo, mi incapacidad para mostrar afecto. Así que, cuando conocí a Mariana, me obligué a ser explícita para decir todo lo que sentía. Parecía que funcionaba, comentó Olivia, recordando las fotos. En la superficie, sí, pero no era real. Eran palabras que decía porque creía que debía decirlas, no porque me salieran de forma natural. Al final, se dio cuenta. Dijo que parecía que intentaba convencerme a mí misma, no a ella. El silencio volvió a caer entre ellos. Pero ahora era diferente. No era un silencio de ausencia, sino de presencia, de verdades que se revelaban, de comprensión que emergía lentamente. Creo que ambos nos equivocamos, dijo finalmente Olivia. Estaba tan centrada en lo que no me diste que nunca aprecié lo que sí ofreciste. Y tú y yo nos rendimos con demasiada facilidad, dijo. Completado. En lugar de hablar de cómo me sentía, me retiré, construí mi propio muro. Esa conversación no lo resolvió todo, pero abrió una puerta. En los meses siguientes, se reunieron varias veces para almorzar, pasear por el parque y alguna que otra sesión de cine. No fue una reconciliación formal, ni un intento desesperado por reavivar lo que se había desvanecido. Fue algo más sutil, un reconocimiento mutuo, un redescubrimiento. Olivia empezó a notar cosas en James que había olvidado, como siempre llegaba unos minutos antes, como la escuchaba atentamente cuando hablaba, como se le iluminaban los ojos cuando reía. James, a su vez, encontró en Olivia a una mujer diferente, más paciente, más atenta a las pequeñas muestras de afecto, menos atada a las expectativas románticas idealizadas. Un domingo por la tarde, casi un año después de aquel primer reencuentro en el taller, Olivia llegó a casa después de pasar el día fuera y encontró a James en la puerta de su apartamento. Llevaba un pequeño paquete en las manos. Perdón por aparecer sin avisar, dijo, nervioso. Pero encontré esto hoy mientras revisaba unas cajas viejas y pensé que deberías. Intrigada, Olivia abrió el paquete allí mismo, en el pasillo. Dentro había una pequeña caja de madera, de esas que se usan para guardar joyas. Al abrirla, encontró docenas de pequeños papeles doblados. Sacó uno y lo desdobló. Era una servilleta de papel amarillenta por el tiempo,
escrita a mano por James. Razones por las que amo a Olivia. Burbuja 1. La forma en que frunce el ceño cuando está concentrada. Confundida, abrió otro papel. Razones por las que amo a Olivia. Pero el 17, siempre canta en la ducha, incluso desafinada. Y otro, razones por las que amo a Olivia. 34. Su compasión por los demás, incluso por los desconocidos. Le temblaban las manos mientras miraba a James. Interrogativa. Escribí uno cada día al principio de nuestro matrimonio, explicó en voz baja. Nunca tuve el valor de mostrarlo. Pensé que lo encontrarías tonto o insuficiente. Así que los guardé en una caja. Planeo dártelos en alguna ocasión especial. Pero entonces, bueno, ya saben lo que pasó. Olivia sintió las lágrimas correr libremente por su rostro mientras guardaba esos pequeños testimonios de un amor que siempre había estado ahí, expresado de una forma que no reconocía. «Me amaste», susurró, no como una pregunta, sino como una constatación. «Siempre», respondió James simplemente. En ese momento, algo sanó entre ellos. No fue un regreso mágico al pasado, ni la eliminación del dolor experimentado. Fue el comienzo de algo nuevo, construido sobre los cimientos de lo que habían aprendido sobre sí mismos, sobre el otro, sobre los múltiples lenguajes del amor. Unas semanas después, en una fría mañana de invierno, Olivia se despertó con el aroma a café recién hecho. Encontró a James en la pequeña cocina del apartamento, colocando una tostada en un plato. «Buenos días», dijo con esa sutil sonrisa que ahora entendía como una de sus formas más sinceras de demostrar felicidad. «Buenos días», respondió ella, aceptando la taza que le ofrecía. No había flores en la mesa, ni tarjetas elaboradas, ni grandes declaraciones. Solo el café caliente, la tostada sencilla y la presencia serena de alguien que la amaba, no con palabras ensayadas para redes sociales, sino con gestos cotidianos, con escucha atenta, con respeto por las diferencias. Olivia sonrió al darse cuenta de que por fin entendía el lenguaje silencioso del amor de James. Y él, a su vez, estaba aprendiendo a traducir sus sentimientos en palabras cuando era necesario, sin forzar lo que no era natural. El amor, descubrieron juntos, no necesita seguir un guión predeterminado. Encuentra su propio camino, su propia expresión. Y cuando hay comprensión mutua, incluso el silencio puede ser la declaración más elocuente. Si te gustó la historia, deja un comentario con una calificación del 1 al 5 para indicar cuánto te gustó. Además, mira el video que aparece ahora en tu pantalla. Nos vemos pronto.